Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este seminario web sobre suplementos de faseolamina para la pérdida de peso. Encantado de estar contigo, Eduard. ¿Cómo estamos? Pues estamos bien. Yo también encantado de estar contigo y con todos los que se van conectando. Vamos a dar un tiempo para que la gente se vaya conectando y mientras tanto tú y yo vamos hablando, porque justo estábamos hablando ahora de qué tal había ido el verano, porque esta es la primera actividad que tenemos a nivel social con todas las compañeras y compañeros que habitualmente nos siguen. Quería comentarte que más de 400 personas se han inscrito al webinar. Vamos a ver cuántas se conectan, pero son bastantes y además siempre luego mandamos la grabación a todos, así que ha sido todo un éxito. Qué bien que esté animado y que podamos compartir esto que hemos hecho con todo el mundo. Claro, claro. Vamos a ir, mientras tanto, os voy a animar a que uséis el chat, el canal de chat que está habilitado para todos, si no me equivoco, efectivamente. Os agradeceríamos que os presentarais, simplemente que nos dijerais, pues me llamo Ana, me llamo Pilar, me llamo Javier y me conecto desde Pamplona, desde Madrid, desde Caracas. Y así vamos humanizando un poquitín el evento. Así que tenemos a Olatz, a Ana, a Leire, a Suárez Algora. Buenas tardes a todas y a todos. Estaremos encantados de que os vayáis conectando y que os vayáis presentando en el canal de el chat. Luego tenemos un canal de preguntas y respuestas para que podáis formular preguntas a Edu. Aunque lo voy a presentar, os recuerdo que Eduard Baradía es el director del área de gestión del conocimiento científico de la Academia Española de Nutrición y Dietética y es un poco el responsable de todos los posicionamientos que vamos lanzando a la academia, de coordinarlos y todo. Así que tenemos a una de nuestras figuras, buque estandarte en la academia. Se conecta Patricia desde Madrid. Está estudiando nutrición y es criminóloga. Pues bienvenida, Patricia, nos hace mucha ilusión. Belén se conecta desde Santiago de Compostela. Marta se conecta desde Madrid. Y seguramente, bueno, ya se está animando el chat para que os vayáis conectando. Edu, ¿qué tal el verano? Pues bien, hemos aprovechado todo lo que se ha podido, por supuesto, para descansar y sentirnos que volvemos con muchas más ganas y con ganas de descansar del verano. Eso Bueno, es, pues yo te tengo que decir que te estaba comentando que para mí ha sido un verano corto porque me ha tocado desde la presidencia de la Conferencia Mundial de Dietistas Nutricionistas asistir a una reunión en Osaka, en Japón, y luego en Grecia. Así que, que mis vacaciones se han visto un poquitín perjudicadas, pero tengo que reconocer que a pesar de que supone un esfuerzo muy grande ir a este tipo de reuniones, sobre todo cuando te lo robas de tu tiempo familiar y de tus vacaciones, que luego el regreso siempre es muy satisfactorio, porque te das cuenta de lo bonita que es la profesión a lo largo del mundo. Y me resulta siempre muy curioso porque al final tenemos los mismos problemas en todos los países. Aunque cambiemos radicalmente de cultura, nuestra profesión comparte la misma frustración. Los intrusos, la falta de programación y de cursos de especialización, el intrusismo profesional, es como la nota común a todos los países. bueno, no sé si estar contento por eso o me sabe mal por todo el mundo. Bueno, Oye, dime, por dime. aquí se conectan desde Buenos Aires, he Sí, te iba a leído. decir, sí, desde San- Buenos Aires. Santiago de También Compostela. Tani, que es estudiante de nutrición y se conecta desde Madrid. Bienvenidos a todos y bienvenidas. Bueno, pues ya tenemos, yo creo que ya son las 7:04, hemos dado 5 minutos de cortesía. Bienvenidos al webinar de postura de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Soy el doctor Josep Rusolillo, presidente de la Academia, y es un gusto moderar al director del área de gestión del conocimiento científico, a Eduard Baladía, en la presentación de este documento de posicionamiento sobre suplementos de faseolamina para la pérdida de peso. Os presento a Eduard. Eduard es coordinador del área de gestión del conocimiento científico, coordinador y director, y del Centro de Análisis de la Evidencia Científica de la Academia Española de Nutrición y Dietética. También es director de la red de nutrición basada en la evidencia Red Nube y es profesor asociado en el Departamento de Ciencias Experimentales y Metodológicas de la Universidad de Vic. Edu, muchísimas gracias por estar hoy en este webinar. Gracias por poder explicar lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y qué conclusión hemos sacado de revisar este tema. Veo que se conecta también. Hola, soy Ainhoa, TSD y futura estudiante de nutrición. María Belén.
soy otra Laura López, pero conozco a tu profe. Bueno, parece ser que pues debemos tener algún alumno por aquí, o tú o yo, no lo sé. Y hay que casualidad, Laura le dice, bueno, me alegra mucho que vayáis hablando en el chat entre vosotras y que vayáis comentando. Edu, si te parece bien, vamos a empezar. Vamos a empezar. Pues mira, lo primero que vamos a hacerlo muy ameno para que la gente lo pueda disfrutar, ¿vale? Lo primero que me gustaría es recordar que el tema que nos ocupa es la presentación de este documento de posicionamiento. Y este documento es una actualización de uno que ya se hizo por el Grupo de Revisión de Estudio y Posicionamiento Científico de la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas, que actualmente estamos procediendo a revisar y a actualizar la mayor parte de los documentos de postura que hizo el famoso GREP AEDN que impulsó tanto a nuestra asociación. Edu, cuéntanos un poco el porqué brevemente de revisar y actualizar este documento. Bueno, pues como has dicho, es un documento histórico. De hecho, lo hicimos por primera vez en el año 2009. Entre los autores estaba el grandísimo Julio Basulto, la grandísima María Manera y un servidor, por supuesto. Y bueno, en aquel momento hicimos solo 2 paginitas de documento de postura. Este es un poco más largo. Y como bien dices, pues la academia lo que se ha propuesto es actualizar estos documentos históricos para mantenerlos vivos, para que no caigan en el olvido. Y bueno, pues además resulta que la fasiolamina es un ingrediente, es uno de los ingredientes que más se cita en el listado de ingredientes que se ponen en productos dietéticos. Hay varios listados, pero hay uno de la NIH, muy famoso, en el que aparece la fasiolamina y por lo tanto entendemos que aún es importante, aunque ya hablamos de esto en el año 2009, aún es importante hablar de la fasiolamina, de qué es, cuál es el posible mecanismo de acción a través del cual actuaría y qué dice la evidencia exactamente sobre si es eficaz o no. Y en esas estamos. Muy bien. Oye, ¿y me podrías, o nos podrías responder a todos un poco? ¿Me estás escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, 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 Vale, yo sí. disculpa, ¿eh? No se está compartiendo, ¿verdad? Ahora nada, nos estamos viendo los dos. Pues No. vale. Quería preguntarte, ¿cuál es en definitiva, después de haber revisado este documento que se impulsó desde la EDN, cuál es la posición o la postura de la Academia Española de Nutrición y Dietética en relación a este documento? Sí que me gustaría recordar que este tipo de documentos, además de que están siendo revisados y actualizados, una vez se han actualizado desde el área de gestión del conocimiento científico, pasan por el comité científico, por el cuerpo de académicos y un periodo de exposición pública. Es decir, para cuando se estábamos presentando este documento, ha habido revisiones y ha habido oportunidad para que la sociedad, la administración pública, las empresas privadas puedan participar en nuestro gobierno abierto y que puedan hacer aquellas aportaciones que consideren a nuestros documentos de posicionamiento por si consideran que hay algo que nos hayamos olvidado o que hay algo que no hemos tenido en cuenta o que hay algo que consideran que deberíamos modificar, ¿no? Por lo tanto, cuando llega esta presentación ante nuestras compañeras, ya han pasado muchísimos trámites. Bueno, pues después de todos estos trámites, ¿cuál es la postura definitiva de la Academia Española de Nutrición y Dietética en cuanto al uso de este tipo de suplementos para la pérdida de peso? Vale, pues mira, la fasiolamina es una glicoproteína que tiene el potencial para bloquear la actividad de la alfa-amilasa. ¿Qué quiere decir que tiene el potencial? Pues que hay un mecanismo de acción posible que hace que esta glicoproteína pueda bloquear esta enzima responsable que todos ya sabemos que es responsable de la degradación de los hidratos de carbono. Se extrae de la judía blanca y después de revisar, como bien dices, toda la evidencia, de hacer todo el proceso de revisión, la academia concluye que no debe recomendarse como estrategia para la pérdida de peso. Aunque existe esta plausibilidad biológica del efecto de estos suplementos en la reducción de la absorción de los carbohidratos y por lo tanto en una menor absorción de los hidratos de carbono y por lo tanto menos ingesta o obtención de energía y su posible impacto en el peso corporal, después de revisar toda la evidencia, consideramos que la evidencia no respalda, no soporta esta hipótesis que es plausible, pero al final no se da.
Además, en relación a su seguridad, hay que decir que no podemos descartar que estos suplementos puedan tener efectos que se consideran leves, pero aún así hay unos efectos posibles secundarios y que, dada que la eficacia no está probada y pueden haber estos efectos plausibles también y moderados, pues la relación riesgo-beneficio no es a favor de poder recomendar este suplemento. Además, ha pasado varias veces por el proceso de autorización por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y la EFSA hasta 3 veces ha desautorizado, no ha autorizado que se puedan emitir declaraciones de propiedades saludables sobre estos suplementos. Por lo tanto, la propia EFSA no aprueba estas recomendaciones y la Academia finalmente lo que insta es a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a que evalúe si los suplementos dietéticos que se venden en muchos sitios por internet, en parafarmacias, en farmacias, en herbolarios, etcétera, etcétera, que cumplan con la legislación vigente, porque no se ha autorizado estas declaraciones de propiedades saludables para estos suplementos. Y básicamente esta es la declaración de postura que emitimos después de haber revisado toda la evidencia científica disponible al respecto. Eduard, en cuanto a esa evidencia, estamos hablando de que no hay evidencia como para entender que tomando ese tipo de suplementos, esa reducción, al fin y al cabo, de la ingesta calórica, sacrificando la absorción o la digestión y absorción de los hidratos de carbono, tenga un efecto claro en la pérdida de peso, ¿verdad? Tengas un beneficio claro. Eso es, hay varios ensayos controlados aleatorizados publicados, pero tienen ciertas limitaciones. El tamaño muestral es pequeño, tienen fallos críticos, muchos de ellos están financiados por los laboratorios y todo eso nos hace, cuando los evaluamos críticamente, nos hace pensar que no podemos confiar en esos resultados, que en todo caso son unos resultados, cuando se ve algún efecto, es muy moderado, muy pequeño y con una inseguridad en la posibilidad de efecto, en ese tamaño de efecto en el peso corporal muy chiquitillo como para considerar que realmente podamos decirles a nuestros profesionales, podéis usarlo porque esto va a ser efectivo. ¿Y cómo, Exactamente. sí, cómo se ha elaborado el documento? Bueno, pues como has explicado, siempre lo hacemos así. Lo que hacemos es una revisión de la literatura completa. Hacemos siempre búsquedas hasta en 3 bases de datos para complementar y asegurarnos que tenemos toda la evidencia. En este caso, hemos revisado todas las revisiones sistemáticas que había al respecto. Había 3, ahora hay 4 y hasta 5, pero todas llegan a la misma conclusión cuando los evalúas críticamente. Si uno lee lo que dicen los autores, hay diversidad, es decir, cada autor llega a sus propias conclusiones y nosotros lo que hemos hecho es evaluar críticamente estas revisiones sistemáticas y llegar a nuestras propias conclusiones. Luego también hemos ido a ver si había más estudios que se hubieran escapado a esta revisión sistemática. Todo eso lo hemos analizado críticamente, hemos escrito nuestra opinión, nuestras conclusiones después de revisar toda esta evidencia y, como bien has dicho, cada documento pasa por una revisión interna de los propios autores, luego hay una revisión por parte del comité científico de la academia. Luego una revisión por parte del cuerpo de académicos y finalmente hacemos una exposición pública para que todo el mundo pueda aportar, cualquiera que esté aquí, sea estudiante, estudie criminología, sea población general, puede participar de esta exposición pública y realizar su opinión, evidentemente si está acompañada de evidencias científicas, si las ha encontrado o hay simplemente alguna cuestión que le parece rara, pues nosotros las atendemos todas, atendemos absolutamente a todas las sugerencias y algunas las aceptamos, otras las rebatimos, pero al final lo que intenta este proceso es incorporar todos los puntos de vista. Incluso las industrias pueden participar. Aquí no hay ningún tipo de límite. Quería preguntarte.
¿Has encontrado después de haber hecho este documento algún tipo de riesgo en la toma de este tipo, o un riesgo que merezca la pena resaltar, ¿no? Porque yo entiendo que habéis analizado la evidencia en cuanto a, pero seguramente os puede haber salido información de posibles riesgos a la hora de tomar ese tipo de productos o no lo habéis encontrado. Sí, en la literatura se describen algunos riesgos, por lo tanto diríamos que no está exento de riesgos. Son moderados, la verdad es que son manejables, es decir, si el suplemento mostrara que tiene una eficacia, serían absolutamente unos efectos adversos que pudiéramos manejar y que nos Perfectamente. gustaría que así fuera. Pero como no hay evidencia de que esto realmente sea eficaz, pues cuando observamos ciertos tipos de riesgo, pues ya la balanza entre beneficio y riesgo se vuelve en contra de poder recomendar, más aún cuando tenemos otras alternativas, ¿no? Estos efectos adversos son sobre todo de tipo digestivos. Como hay mala absorción o como habrá una mala absorción, hay generación de gases, sensación de hinchazón, heces blandas, algún dolor de cabeza es citado en la literatura, pero no mucho más allá. Estos son Muy los efectos adversos. A los estudios en animales, a los que también hemos accedido, por supuesto, para ver toxicológicamente cómo está el tema, pues en ninguno de ellos se destaca ningún efecto toxicológico grave. Es verdad que todos los estudios son a nivel de corta duración, por lo tanto no podemos saber qué pasaría si lo diéramos por más tiempo y a más cantidad de gente. Quizás saldrían algún otro efecto secundario posible. Y hay un riesgo que nosotros siempre nos gusta reflexionar sobre eso, porque quizás es un riesgo menos visible, porque tenemos que tener mucho en mente porque me parece muy relevante. Cuando una persona confía en un suplemento o en un tratamiento que realmente no es eficaz o que no tiene una eficacia demostrada, se pierde un valioso tiempo y oportunidad de aplicar estrategias que sí funcionan y además retrasa la mejoría de ese paciente y aumenta la carga de enfermedad y luego recuperar a ese paciente será mucho más difícil. Este es un efecto secundario de dar tratamientos que no funcionan. Por lo tanto, aunque sea inocuo o podamos manejar esos efectos secundarios, el no dar un tratamiento que funcione en sí tenemos que verlo como un efecto secundario. Totalmente de acuerdo. Gracias, Edu. Y quería preguntar también, ¿qué aspectos te han motivado la declaración de postura de este documento? Bueno, pues siempre basamos nuestras decisiones en la evaluación de la eficacia del suplemento. En este caso encontramos varias revisiones sistemáticas y lo que hemos hecho es analizarlas. Existe entre las diferentes revisiones sistemáticas, existe mucha heterogeneidad entre las propias revisiones. Encuentran diferentes cantidades de estudios, distintos estudios. No se ponen muy de acuerdo a la hora de elegir los estudios que se incluyen para establecer la eficacia. Por ejemplo, tenemos, y esto se describe en el documento, quien quiera puede revisarlo, está todo ahí citado, pero tenemos la revisión sistemática de Alison Mander de 2020, que incluye 7 ensayos controlados aleatorizados, que incluyen el Phaseolus vulgaris, la faseolamina, para la evaluación de si es eficaz en la pérdida de peso. Solo 4 lo incluían como agente único, por lo tanto, solo 4 estudios comparaban esta faseolamina en comparación a un placebo. El resto era una mezcla de Phaseolus vulgaris con otras cosas. Y en el grupo comparador no había esas otras cosas, por lo tanto no, había que eliminarlos para poder establecer cuál es el efecto propio del Phaseolus vulgaris y no del resto de componentes. Y uno de estos 4, por ejemplo, no tenía toda la información necesaria para hacer o incluirlo en el metaanálisis. Por lo tanto, al final se quedaba en 3 ensayos controlados aleatorizados únicamente para determinar la eficacia. Muy poco, ¿no? En revisiones anteriores, en una revisión de 2019,
en la que deberían haber encontrado esos mismos 3 ensayos controlados aleatorizados que finalmente servían para el metaanálisis, pues solo encontraron uno, lo que indica que esta revisión adolece en sus búsquedas no era completo, etcétera, etcétera. Revisiones sistemáticas anteriores habían encontrado 11 estudios. ¿Cómo puede ser que un estudio de 2018 encuentre 11 estudios y uno de 2020 encuentre solo 7? Bueno, pues revisando qué había pasado en 2018, realmente estábamos nosotros de acuerdo en que 3 estudios no tenían grupo comparador, por lo tanto solo tenían grupo intervención y no se puede saber qué hubiera pasado si no hubieran ofrecido este suplemento. Esto siempre es importante, que haya un grupo comparador para saber qué pasaría si no hubiéramos dado el suplemento. Un estudio era de datos no publicados del propio autor de la revisión, lo cual, bueno, nos hace pensar un poco en si Sí, realmente debería incluirse. Y en otros había errores en los datos. Cuando habían extraído los datos de los estudios, llegamos a esa comprobación y vemos que se había hecho mejor en 2020. Por lo tanto, era más creíble la de 2020. Como os la digo, elección. hay varias revisiones muy heterogéneas y los resultados, en todo caso, son muy modestos y todos a corto plazo. Pérdidas de peso de 1,5 kg, pero cuando lo aplicamos a toda la población, cuando no tenemos en cuenta la muestra que es tan pequeña y lo llevamos a intentar ver qué pasaría en toda la población, los efectos se acortaban mucho más, Se ¿no? reduce considerablemente. Desde medio kilo, pérdidas de medio kilo, hasta casi 2 kilos, ¿vale? Pero estamos hablando de resultados con efectos modestos. Otras revisiones, directamente los resultados eran efectos muy, muy pequeños, ¿vale? Y en alguna revisión realmente no ofrecía, o sea, ofrecía datos de no efecto, es decir, que no estaban seguros de si realmente tenía efecto. Es decir, según la revisión que cojamos, llegamos a diferentes conclusiones. Por lo tanto, heterogeneidad de Total. resultados y no, esta es la problemática. Con los datos que tenemos no podemos asegurar que este producto sea eficaz. En todo caso, en todos los estudios, el resultado es muy modesto y a corto plazo. Edu, ¿qué implicaciones entonces puede tener un documento como el nuestro de cara a la ciudadanía, a la población en general, pero también a los profesionales y a la administración pública? Bueno, quizá, pues yo creo que lo decimos en todos los seminarios que hablamos de métodos para la pérdida de peso. Se buscan métodos rápidos que sean fáciles y a la población hay que explicarle que no hay métodos milagro de pérdida de peso, no hay métodos rápidos. Eh, y si hay un suplemento que opere algún milagro, por lo que nosotros hemos podido revisar de la literatura, ojo que puede contener algo que no esté en la etiqueta, que esté adulterado, porque hasta donde nosotros conocemos lo que hemos revisado de suplementos dietéticos, ninguno ha mostrado efectos considerables. En lo que es la pérdida de peso. Esto es importante porque a veces Sí, se nos escucha y se confunde. No, es que la academia opina que los suplementos o los complementos no funcionan. A ver, no. Cuando estamos analizando el uso de los complementos alimenticios en la pérdida de peso, es cuando concluimos que a fecha de hoy no hemos encontrado uno. Posiblemente el uso de complementos alimenticios en algunas otras patologías o en algunas otras circunstancias se tenga que estudiar y puede haber beneficios, pero en la pérdida de peso no lo hemos encontrado. Si me permites, en sí. cuanto hablas pues, del efecto milagro, yo siempre digo que el gran problema es que los efectos secundarios de un producto milagro o de un tratamiento dietético milagroso, los efectos secundarios no son a corto plazo o con inmediatez. O sea, tú te encuentras un hipotiroidismo o un problema en una persona que ha estado haciendo una dieta hiperproteica durante 4 o 5 años, que ha estado durante 6 meses al año
retirando frutas, verduras, hortalizas, productos integrales, lácteos, alimentos saludables con hidratos de carbono, lo repite durante 6 o 7 años y de repente aparece un hipotiroidismo, un problema renal, que muchas veces, o la mayor parte de veces, es imposible asociarlo a esta práctica dietética que ha tenido un efecto secundario. Si las personas enfermaran de un riñón o de un bazo o de un hígado, o del intestino, nada más empezar una dieta o tomar un producto milagro a las 24 o 48 horas, nadie haría dietas milagro. Seguramente nadie las haría. Sí, sí, así es. Y esto en el mundo de las evidencias y pensarlo siempre de esta forma. Cuando se evalúa la eficacia de un tratamiento, se hace por un tiempo que suele ser corto, al menos en Claro, nutrición. En farmacología es un poco más largo, pero aún así, bueno, son relativamente cortos. Y siempre pensad esto, esperamos tener más beneficios que riesgos, esperamos que los riesgos se den menos a menudo. Y si eso es así, y la hipótesis es cierta, necesitaremos más tiempo de administración para poder ver un efecto secundario y mucha más gente intervenida para poder ver un efecto secundario negativo. Esto pasa en nutrición, pero pasa también en fármacos. ¿Cuántos fármacos al cabo de un tiempo se quitan del mercado porque se ha visto que aumenta Edu, el riesgo de una cosa no esperada? Porque realmente en los estudios de eficacia no se había podido ver porque era poco el tiempo transcurrido y poca la población intervenida para poder ver ese efecto raro que ocurre al cabo de muchos años y solo en unas pocas personas, pero suficientes como para retirar el producto. Si esto pasa en farmacología, que está mucho más controlado, que necesitan estudios para salir al mercado, ¿qué no puede pasar con los productos milagro o métodos milagro? totalmente de acuerdo. Edu, ¿dónde podemos encontrar el documento? ¿Podrías compartir el enlace? Sé que la página web en el portal de documentos y de transparencia tiene que estar, pero igual podemos ayudar a nuestros asistentes a este webinar a localizar rápidamente el documento. Si lo Y pones en el así chat, es, pues si así me es. permites, le voy a hacer clic y lo voy a compartir para que puedan al menos ver la carátula. Perfecto. Más que la carátula sería la portada, ¿vale? Os lo voy a compartir en este enlace. Está publicado el documento, que es la postura de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Para descargar el documento, esta sección es generalmente la sección de biblioteca y si hacéis clic aquí vais a encontrar suplementos fasiolamina, Fasciolus vulgaris para la pérdida de peso, postura de la Academia, con los autores y las revisiones que ha habido. La postura es un documento que tiene 12 páginas, es muy sencillito de leer, lo podéis ver y que un poco hoy Edu y yo en una tertulia hemos querido destacar los aspectos más importantes para hacer presentaciones de documentos fáciles, accesibles, fáciles de ver, de escuchar, pero desde luego os animamos a que lo leáis si el tema os interesa más o en el caso que lo necesitéis para poderos pronunciar ante diferentes otros profesionales, administraciones, vuestros lugares de trabajo, que os podáis apoyar en esta documentación que hemos elaborado, que es muy fácil de leer y de poder ver, ¿vale? Gracias, Edu, por compartirnos el enlace. Y ya yo creo que podemos ir acabando. Yo creo que es uno de los documentos de entre los cuales vamos a ir publicando, porque ya os podemos decir que tenemos en marcha todos los del 2026 y ya tenemos planificados para el 2027. Es decir, esta práctica por parte de la academia nos vuelven a pedir que envíen por favor el enlace al artículo para leerlo. Os lo acabamos de pasar, si os parece bien, Edu, vuelve a pasar el enlace ¿A otra través vez del en el chat, canal del chat. Yo también lo voy a volver a compartir por seguridad. Anfitriones y panelistas. No, espera, que lo he pasado solo, perdón. Vale, Ahora creo que sí, a ahora, todos. vale, lo has Ahora sí pasado, a es todos, sí. verdad, yo Por también. defecto lo tenía puesto Vale, solo perfecto, perfecto. Ahora ya para lo los tenéis otros. acceso a la web para todos, que estábamos comentando que estamos preparando un montón de documentos y que esta va a ser la tónica, prepararlos, someterlos a exposición al comité científico, luego al cuerpo de académicos, luego un gobierno abierto, que siempre damos un mes, y para cuando presentamos los resultados ya lo tenéis a vuestra disposición, lo haremos siempre en un formato pues así, en plan tertulia, para poder destacar lo más importante y que os lleváis las ideas más importantes. Y es que, visto la evidencia que hay, no,
nos resulta muy interesante usar este tipo de suplemento y además algo que ha dicho Edu que me ha parecido muy interesante, la pérdida de la oportunidad de que una persona pueda perder peso con ustedes, con todos vosotros, usando pues un producto que al final no os va a dar el resultado que se espera, ¿eh? Creo que ha llegado el momento, Edu, si no te parece mal, de dar la opción por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿vale? Sí, por Podéis usar supuesto. el canal de preguntas y respuestas, no el chat, por favor, os lo agradeceríamos. Y si tuvierais alguna pregunta, seguro que Edu es muy amable de poderla atender. Veo que no hay ninguna pregunta propiamente dicha en el canal, así que por mi parte, Edu, te quiero dar las gracias por liderar el área de gestión del conocimiento científico de la academia. Aportamos, yo creo que de esta manera, de una forma sencilla y divertida, luz, y somos voz científica de las dietistas nutricionistas, que es lo que interesa, y lo hacemos un poco porque además sabemos que os ayuda para empoderaros en vuestros lugares de trabajo, para empoderaros en los medios de comunicación cuando llega el momento de tener una opinión, que sepáis que no estáis solas, que trabajamos con vosotras, que trabajamos todos unidos por intentar dar luz en base a la evidencia, que es lo que hay que hacer, en base a la evidencia en nutrición, a muchas preguntas que cada día se hace la sociedad, como por ejemplo si un suplemento como la faseolamina puede ser de interés para la pérdida de peso. Edu, muchísimas gracias. Pues gracias a todos y bueno, que no haya preguntas, no sé si es bueno o malo, pero estamos Bueno, satisfechos. yo estoy convencido de que muchos de los que están aquí presentes se lo leerán y quizás cuando reciban la grabación a todas las personas que se han inscrito también aprovecharán para leérselo. Tengo que reconocerte que no es un complemento famoso. ¿Vale? O sea, cuando lo revisamos, yo lo pensé, así como por ejemplo hay otro tipo de productos para la pérdida de peso que han cogido mucha fama, este en concreto es bastante desconocido, bajo mi punto de vista. Pero tenemos que opinar sobre todo lo que se usa para la pérdida de peso y otras cosas, ¿eh? Gracias a todas. Nos están dando las gracias y la enhorabuena por el canal de chat. Edu, te veo, y si no te veo yo, seguro que estás en la siguiente exposición o en la siguiente presentación. ¿Cuál es el siguiente documento que vamos a presentar, por si quieres abrir boca? Ostras, pues ahora me pillas Ah, te he pillado. con Pues la espérate, que te lo pregunta. voy a decir yo. Espérate, sí, yo también. Lo puedo Yo revisar. creo que tenemos uno en breve, si no me equivoco. Sí. Sé que en diciembre nos toca uno sobre la postura de la Academia Española de Nutrición y Dietética sobre las bebidas alcohólicas, que ese víspera de Navidad va a ser como muy divertido, ¿vale? Pero yo no sé si de aquí a diciembre tenemos algún otro Deberíamos tener el documento del alcohol. del alcohol. Pues entonces nos vamos a ver en breve, en diciembre, para presentaros un importante documento que va a dar mucho de qué hablar, porque además es víspera de las Navidades, donde más Así alcohol es. se consume, y entonces, bueno, nos va a ayudar muchísimo a las dietistas nutricionistas a empoderarnos de cuál es el mensaje que tenemos que lanzar en base a la evidencia. Así que, como siempre, recibiréis la invitación por correo electrónico y por nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente presentación. Posiblemente igual se nos ha escapado que tengamos algún documento intermedio. Oye, pues si es así, nos volveremos a ver antes, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, oye, muchísimas gracias, Ainhoa, por tus comentarios, también a Vanessa y también a Suárez Álgora, también a todos los que estáis comentando por el chat y nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Un saludo muy grande y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, Eduard, y un saludo a todos.